¿no? Eso es, obviamente sería una detención ilegal, Claro, claro. ¿no? Pero deben existir elementos objetivos claros. Recordemos que entonces el 132, fracción primera, establece que puede recibir denuncias o querellas. Es un requisito sine qua non para que entonces sí, ese policía que recibió la denuncia o la querella en la vía pública, no en una agencia o en una sede ministerial, sino en la vía pública, porque se acerca una persona, oiga, me acaban de asaltar una persona con ciertas características, que viene con pantalón de mezclilla, camisa a cuadros y que trae una mochila backpack de negra. ¿Vale? Ah, bueno, entonces ya hay un prerequisito. Ese policía se abocará a la búsqueda y localización de una persona con ciertas características. Y es un elemento objetivo. Y hay una descripción, un señalamiento por parte de la víctima, que no lo vio en ese momento, pero bueno, hay un señalamiento. Cuadras posteriores, lo ubica ese mismo policía o otro policía más. Recordemos que deben de enviar un reporte vía radio a su central de operaciones, al C4, C2, C3, C5, dependiendo de las características de estos centros de comunicación, mando y cómputo que tienen ya todas las policías. Es decir, un centro donde existen los monitores que permiten observar lo que sucede en los exteriores a través de las cámaras de seguridad. Y ese operador que está en el C4 o el C5 emite una alerta, una solicitud de servicio de intervención a los policías que se encuentran en toda esa zona para que se aboquen a la búsqueda y localización de una persona con ciertas características. Ciertas características que ya fueron referidas por una persona aparentemente víctima, ¿no? Porque ya hizo una denuncia. Ahora, una vez de que la policía lo ubica, no va a llegar a sangre y fuego. Tiene también niveles de intervención. No es llegar a golpear indiscriminadamente, sino debe de haber niveles de contacto. Una aproximación con comandos verbales, es decir, con órdenes que da la policía. Aquí hay un grave problema que estamos viviendo en esta sociedad mexicana. No voy a negar que hay elementos de las policías, servidores públicos, que utilizan el uniforme para delinquir, para extorsionar, ¿no? O ex servidores, ¿no? O ex servidores públicos que continúan con su uniforme y que conocen el manejo y realizan estas cosas. Sí, hay un gran descrédito y una desconfianza social. Pero también, como a nivel de reflexión, nosotros como sociedad en general, pues debemos de conocer qué puede y qué no puede y hasta dónde puede hacer un policía y hasta dónde podemos hacer nosotros como personas civiles que formamos parte de esta nación. O sea, hablamos de derechos, pero muchas veces olvidamos nuestras obligaciones. Si un oficial me está pidiendo que me identifique, me identificaré. Me preguntaba hace unos días un amigo, dice, oye, pues enséñeme la licencia. Y si se la enseño y se la pongo en el vidrio, pues ya estoy cumpliendo, ya se la enseñé. Digo, sí, pero si eso, pues ya entonces está siendo una cuestión, a veces hasta de reto. Ya se la enseñé, entrégasela para que verifique. Si tú no eres alguien que tenga algo que esconder, bueno, pues se lo enseño, le muestro mis documentos, conozco mi reglamento de tránsito, impónme la multa que haya sido yo acreedor por circular en exceso de velocidad. Finalmente, si pago esa multa dentro de un cierto plazo, se me reduce la misma, o la puedo impugnar al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero entonces muchas veces la corrupción empieza de parte de quién, del propio ciudadano que pretende corromper. Y el policía, no los justifico, mucho menos, pero si también tienen sueldos bajos, dice, pues bueno, pues con esto ya completo el gasto de la semana. Porque es todo un factor sistémico, decía la doctora Patricia, y pues es que debemos de pensar qué queremos ser. Hay una frase que me gusta mucho, que utilizó el doctor Julián Huitrón Fuentevilla, maestro de la Facultad de Derecho de la UNAM, en un examen doctoral, que hablaba sobre estos temas. Decía, ¿tenemos la policía que nos merecemos o nos merecemos la policía que tenemos? Porque entonces, ¿de quién a veces de dónde surge o dónde nace la corrupción? Sí, indudablemente en nuestro país, desgraciadamente, nos gusta la ley, pero para los güeyes de mi vecino, ¿no? Para mí, si yo llego y me paro en doble fila, aguántame tantito, espera, yo no me tardo. Hay un estudio que realizó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM hablando sobre estos temas de legalidad, de cultura de la legalidad. Y el resultado que arrojó fue muy significativo.
en una escala del 0 al 10, obtuvimos un 6. De panzazo logramos pasar esa evaluación. ¿Y cuál fue lo que resultó? Que si te preguntan a ti, Francisco Acevedo, ¿cuál es tu nivel de cumplimiento de las normas, de los reglamentos y leyes? Tú dirás que sí la cumples, medianamente bien a veces o no, pero en general cumples con las disposiciones armónicas para vivir en una sociedad. Pero si te preguntan, ¿y qué tal las cumple tu vecino de enfrente? No, él sí tira basura, se estaciona en doble fila, con ruido, no deja dormir, etcétera, etcétera. Pasar, ¿no? Pero cuando le preguntan al vecino de enfrente, va a decir todo. A Guillermo, va a decir exactamente lo mismo. Yo sí la cumplo. El que no la cumple es a Francisco. Entonces estamos en ese juego perverso de que sí la cumplo, pero los demás no. Y pasamos, desafortunadamente, de panzazo. Bueno, pasamos, pero no tan bien. Entonces, este es un efecto de conocimiento de derechos, obligaciones de la sociedad para saber hasta dónde podemos exigirle a cuerpos de policía que muchas veces no tienen la capacitación de vida, los equipos o instrumentos correctos, los sueldos, honorarios, saberes y un proyecto de vida para que puedan salir a la vía pública, a la calle, a arriesgar su integridad física o incluso hasta su vida, a veces por sueldos muy bajos, con un descrédito social. Entonces debemos de repensar cómo vamos a potenciar a las policías. Sí, y además no toda la policía tiene tampoco esa característica de actuar mal y de mala fe, ¿no? Ha habido policías que han salvado vidas, que han fallecido. Verdaderos héroes. O sea, realmente es un trabajo que, bueno, al final de cuentas debe ser reivindicado y debe ser conocido por la sociedad, lo malo y lo bueno. Por vale supuesto. la pena, pero bueno, ahora en sus obligaciones administrativas, me refiero, por ejemplo, al llenado del informe policial homologado. Bueno, Yo como abogado, tanto como víctima como defensor, Ministerio Público, ¿qué tan importante y trascendente es en un procedimiento el informe policial homologado? ¿Lo podríamos equiparar a lo que era la puesta a disposición, por ejemplo? ¿O revierte más características, requiere más requisitos? ¿Qué pasa? Bueno, como se lanzó a la vida jurídica el 5 de octubre del 2015 este informe policial homologado, que se pretendía ir alineado y armonizado con el Código Nacional, con la Constitución, con la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, estos tratados internacionales de actuación policial o estos documentos de soft law, que son los que me refería al inicio, de la ONU sobre los principios del uso de la fuerza, del arma de fuego y los principios con código de conducta de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pues está marcando varios parteaguas. Número 1, dándole una certeza y seguridad jurídica para el propio servidor público, es decir, al policía, de qué puede hacer, hasta dónde y cómo debe hacerlo. Para la ciudadanía, conocer qué es lo que puede y qué no puede hacer el policía. Y para el ámbito jurídico, para los agentes del Ministerio Público, para los defensores, marca un punto de arranque de trabajo de qué es lo que se va a debatir, por ejemplo, en un control de detención, en una audiencia inicial. El oficial de policía realiza una detención bajo las hipótesis del 146, es decir, la flagrancia, tal como lo marca el Código Nacional en sus dos fracciones y todas las hipótesis que de ello derivan, rendirá un informe, ¿no? Un informe policial homologado donde va a narrar los hechos que presenció al momento de observar un hecho con apariencia de delito, inmediatamente después, o porque hubo un señalamiento, porque se le encontraron objetos, indicios o instrumentos o productos del delito, o porque también hubo un señalamiento por la víctima, o por alguien que participó con él, un copartícipe, un coautor, ¿no? Cómplice. Todo eso lo debe de consignar. Cómo realizó, porque se percató, porque alguien le pidió el auxilio, porque realizó una persecución materialmente posteriormente al hecho, realiza la detención, porque al hacerle una revisión física inmediata a la sujeción, encuentra un arma de fuego, un cuchillo, y encuentra una cartera, un teléfono que corresponde a las características de la víctima, todo eso lo consigna. Se hace la puesta a disposición de esta persona, el agente del Ministerio Público, en términos del 147, 49 del Código Nacional, verificará que se cumpla con los supuestos de flagrancia, esa
precalificación en sede ministerial y al momento, cuando llegue a su defensor público o privado, tendrá que darle copia de lo que integra los registros que integran esa carpeta de investigación. Ahora, yo te preguntaría, ¿hay requisitos esenciales que podrían invalidar algo en proceso? ¿O es un mero formato que llenado y se lo sabe el Ministerio Público y ya no pasa nada? ¿O No, sí es trascendente? Claro que sí. Si se hacen ciertos actos por los policías violando derechos fundamentales, por supuesto, ¿no? Modificaría todo. Una puesta a disposición 10, 15 horas después de la detención, materialmente hablando, pues entonces invalidaría todo lo que se ha recabado como datos de prueba y todos los elementos asegurados. Dependerá, obviamente, porque si están en la Sierra de Guerrero, claro. y además en época de lluvias, y que se cerraron por un deslave del cerro el camino, y en lugar de poder llegar a los edificios sede de la autoridad competente en hora y media, 2 horas, tuvieron que pasar o transcurrir 10, porque tuvieron que rodear, buscar otros caminos alternos. Eso ya no sería una dilación en la puesta a disposición, siempre y cuando quede debidamente acreditado en el informe que realiza el policía. ¿Por qué no, si estás de acuerdo, me gustaría que en el segmento que continúe de nosotros, en lo que grabemos después, veamos un informe policial homologado tal cual? Y lo vamos analizando punto por punto. Porque es importante el abogado, cuando llegamos a una audiencia inicial, en flagrancia, hay cosas que pasamos por alto y son muy, muy importantes, sumamente importantes. Hay amparos que se han ganado por detenciones ilegales, por la prolongación de la puesta a disposición y lo que deriva de ahí, todos los datos de prueba obtenidos. Y me gustaría ser más específico ya en el tema de curso para que veamos el informe policial, se explique el llenado y quizá tesis o jurisprudencias al respecto, ¿no? Que haya pronunciamientos de la Suprema Corte. Claro. Para tocar el tema de protocolos de actuación. ¿Por qué hay que darle validez al protocolo de actuación? ¿Por qué? ¿Por qué tengo yo que respetarlo? Me queda lógico, yo soy abogado, lo entiendo, pero más bien para el público, ¿por qué un protocolo de actuación lo debo de respetar? O sea, ¿por qué es una norma obligatoria para quién? Es vinculante y obligatorio para los policías, ¿no? Como decía, esto les va a dar un marco de actuación, seguridad jurídica, porque ya no van a... Al policía y al detenido. Así es, bueno, o a la evidentemente, víctima incluso. A todos, pero principalmente, digamos, al propio servidor público, porque él sabe, entonces, con un protocolo de actuación donde está precisado, definido y muy claro qué hacer cuando existe una denuncia, verificar, corroborar la denuncia, que en efecto haya sido, en el mundo fáctico, se haya realizado un hecho. Si ese hecho ya es consumado o si se está realizando en ese momento el hecho con apariencia de delito, ¿no? Que se está robando, golpeando, etcétera. Entonces ahí, lo primero, detonante o formas de ingresar al policía para poder actuar, es una denuncia. Después verificará o corroborará la existencia de ese hecho, si es cierto, porque hay muchas veces que son denuncias falsas o llamados de auxilio, delito, ¿no? O no es delito. O no es como lo pintan, es una riña, y lo ven como asalto, etcétera, ¿no? Si es un hecho consumado, bueno, pues entonces ya entrevistará a la víctima, entrevistará a testigos. Si hay que preservar el lugar, bueno, pues ya él decidirá qué nivel de preservación con la cinta barrera que hay, y si no tiene la cinta barrera, que son algunos de los problemas también ya operativos, pues bueno, pondrá la patrulla, pondrá personal pie a tierra para que restrinja el acceso a un lugar, y ya realizará ciertos actos de preservación, de proteger el lugar, ¿no? Pero si el hecho se está desarrollando en ese momento, tendrá que intervenir para, como decíamos en términos de la fracción cuarta del 132, evitar que el delito se consuma o tenga consecuencias ulteriores. Y si entraña un riesgo para la integridad o la vida de una persona, estará más obligado a intervenir. Siempre que la agresión sea real, no sea una amenaza, no sea después te voy a matar, que se esté dando, que existe una agresión real, actual, y que si no interviene de forma inminente, entrañe un serio riesgo para la vida o la integridad de la persona. O para el propio policía. Y todo esto viene concatenado con el 146, las hipótesis de la flagrancia, ¿no? Ahora, si cuando vaya a intervenir el policía, debe de haber también cumplir con ciertos niveles de intervención.
o del uso de la fuerza. A nivel internacional, y es un criterio internacionalmente aceptado por muchas corporaciones, que el primer nivel de contacto de un policía es la presencia. Un policía uniformado, con actitud diligente, con su patrulla, con sus códigos de colores o sonidos, sus sirenas, pues es un efecto de disuasión o de control. ¡Ay, ya llegó la policía! ¡Ay! ¿No? Pero si la persona no restringe su actuar al ver a un elemento de policía o su vehículo, podrá utilizar comandos verbales, órdenes dadas de manera verbal o por señales, que ese sería ya un segundo nivel de contacto. Si ves que va subiendo, solamente lo ves en la esquina, afuera de un banco, o ya te está dando alguna instrucción. Si no obedeces esas instrucciones dadas de manera legalmente por un servidor público en ejercicio de sus funciones, ya habría una resistencia pasiva. No, muévase, no me muevo. Está en doble fila, no me quito. Y quítame, no. Sí, claro. Bájese del vehículo, no me bajo. Entonces el policía puede subir ese nivel de intervención a un control de los movimientos. Si hay una resistencia agravada, es decir, que ya hay una confrontación, jaloneos, empuje, que empiezan a empujar, el policía reducirá esos movimientos de la persona intervenida, haciéndole un control, una restricción a través de técnicas de control policial, es decir, llaves. Si esa persona incluso ya incrementa ese riesgo con un instrumento contundente, con un pad, o con un instrumento, un arma blanca, un punzocortante, pues podrá utilizar armas intermedias, no letales. Gas, un bastón policial, que se les conoce la tonfa o PR-24, el bastón del policía, su casco, su escudo, hablemos de manifestaciones. Y si esa agresión se eleva de una forma que revele que se pone en riesgo la integridad de una manera grave o la vida, que pretendan sacar un arma de fuego, el policía podrá repeler esa agresión con su propia arma de fuego. En estos días ha habido un revuelo en redes sociales hablando de que se autorizó la legítima defensa. Pues eso existe desde hace muchos años. Causas de exclusión del delito, ¿no? El tema es justificarla, ¿no? El tema es exactamente. Y el problema que se han enfrentado muchos oficiales, cuando hacen su informe, son muy parcos y tal parecería que actuaron dolosamente y que no reaccionaron, que tuvieron conocimiento de la agresión, que utilizaron los medios a su alcance, es decir, para reducir al mínimo los daños, desde su bastón, un gas, con ingredientes químicos para gas lacrimógeno, y que vayan narrando esto, cómo se fue incrementando el nivel de resistencia o de agresión de la persona intervenida. O, en su caso, que él repelió la agresión porque cuando llegó al lugar, al comercio, una tienda de un barrio cualquiera, fueron recibidos a disparos. Entonces, se percatan, obviamente, de que hay una agresión, repelen la agresión, pero con los medios que tuvieron a su alcance, evitando reducir al mínimo los daños y que tuvieron ese conocimiento pleno de que realizaron esta repulsa y que una vez controlada la situación, bueno, pues brindaron los auxilios médicos necesarios. Básicamente, digamos, a grandes rasgos es esto. Y lo que me decías, si estamos en audiencia y de esa narrativa que realizan los policías, bueno, obviamente en la audiencia lo hacemos valer, pero cuando empezamos a revisar los registros que obran en la carpeta de investigación y nos percatamos que el policía no acredita los extremos del 146, es decir, que acredite el por qué actuó, porque fue al momento o inmediatamente después, por señalamiento de la víctima, que fueron localizados indicios, instrumentos, objetos o productos del delito, si no está debidamente acreditado en el informe policial homologado y las actas anexas que debemos también de precisar. El informe policial homologado es un formato que va siendo requisitado por el oficial. Que de hecho se modificó, ¿no? Y que se fue modificado en enero. Era muy extenso. Como se expidió el informe policial en octubre del 2015, constaba de más de 1.300 reactivos
que tenía que Examen, requisitar claro. el policía. Y aunque fueran llenarlo el cuadrito, pues era muy extenso.